Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien. Pues vamos a el día de hoy seguir con nuestro estudio del libro de Daniel, un libro que espero que ustedes estén disfrutando igual que yo, un libro muy importante, un libro que nos da unas enseñanzas muy poderosas en cuanto a la vida, el ejemplo de la vida de Daniel y también obviamente pues la profecía que vemos en este libro es muy importante. Um, Sabemos ya que esta contingencia tiene un fin. Vemos todos los días a Hugo López Gatell en la tele y parece ser que nos va a dejar regresar a la vida normal el día 1 de junio. Entonces tenemos la contingencia hasta el 31 de mayo y seguramente para muchos de nosotros es un alivio por lo menos tener una fecha donde hay fin de este tiempo que ha sido un poco pues raro conviviendo con su sana distancia, ¿verdad? Y tal vez ustedes en ese día, ya el 1 de junio, bueno, los que no tienen que regresar a la escuela, ¿verdad? Pero los que no tenemos que regresar a la escuela, a lo mejor ese día va a ser un día donde, pues no sé, visitamos parientes que no hemos visto, o tal vez, no sé, tal vez vamos a la playa, o en el caso de los cuatro y nosotros, tal vez es un día donde por fin podemos recibir a nuestros hijos de otros países o aún pues con la libertad de irnos. Y es un día es muy importante. Imagínate Daniel. Daniel fue llevado de su ciudad, de su casa, de su lugar de nacimiento como joven y lleva toda una vida, lleva en este momento de Daniel 9 unos 69, 70 años como extranjero en Babilonia primeramente y ahora está con ese reino de Medo Persa. Y seguramente todos los días de su vida, Daniel recuerda de su casa, recuerda con mucho deseo ese lugar donde él creció. Dice, vemos en el libro de Daniel que él oraba 3 veces al día hacia Jerusalén y añoraba. Y vemos y vimos la semana pasada que Daniel estaba recordando una profecía en Jeremías donde Dios había dicho que ellos iban a regresar a Jerusalén después de 70 años. Entonces vemos un Daniel ayunando, confesando, humillándose, orando mucho, pues tratando de entender cuándo eso iba a pasar, ¿no? De hecho, es interesante que esa profecía que para nosotros a lo mejor, bueno, es una profecía que queda muy en el pasado, para las personas de ese tiempo fue una profecía muy importante. De hecho, vemos citada esa profecía de Jeremías en varias partes del Antiguo Testamento. Es padre los que estamos en la clase de panorama del Antiguo Testamento, que estamos precisamente en leyendo esos libros. Apenas leímos Crónicas, Segundo de Crónicas, y ahora estamos empezando a leer Esdras, Nehemías y Esther. Daniel está precisamente en el fin, en este capítulo, de el tiempo de exilio y pronto vamos a ver el cumplimiento. De hecho, Daniel, la semana pasada dije David varias veces cuando quise decir Daniel, ¿verdad? Y imagínense mis hijos que se llaman Daniel y David. Pero bueno, Daniel ora y en estos versículos del 20 al 27 vamos a ver la respuesta a su oración. Entonces, pues, si tienen sus Biblias, si quieren abrir sus Biblias a Daniel 9, vamos a seguir con este estudio tan importante, tan interesante. La respuesta que recibe Daniel es una de las profecías más importantes
realmente más fenomenales de toda la Biblia. La profecía de Jeremías, que también vimos hace 8 días que estaba también meditando en esa profecía de Daniel, era una profecía muy importante para la gente de ese tiempo. Recordaba y mencionan en varios libros, mencionan esta profecía de Jeremías que después de 70 años iban a regresar a su país. También vemos en Segunda de Crónicas 36:20, el último capítulo de Segunda de Crónicas, posiblemente escrito por Esdras, no estamos seguros, pero Esdras, el autor aquí también menciona esa profecía de Jeremías en medio del versículo. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. Este versículo habla de la profecía de la conquista, de la destrucción, pero luego, un poco más adelante, en versículos 22 y 23, el autor de Crónicas también habla de la segunda parte. Habla del rey de Ciro, del rey de Persia, Ciro, que da un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Y más adelante habla de ese encargado de construir un templo. Entonces en Segunda de Crónicas menciona tanto la parte de la profecía de la destrucción como después de 70 años la profecía de Jeremías, y sabemos que parte del propósito de Crónicas era dar esperanza a ese remanente de Judá, de Israel, que iba a regresar. También en Esdras vemos esta profecía. En Esdras 1:1 habla otra vez de Ciro, el rey de Persia, y dice: así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Otra vez en Esdras vemos que él menciona esa profecía. Entonces muy, muy importante. Versículo 3, Esdras 1:3 dice: por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Vemos que las personas viviendo en ese tiempo realmente tenían esa profecía muy en mente. Vamos a Nehemías. Nehemías también estaba pensando en esa profecía, y cuando en el reinado de Artajerjes, ahí tenemos una fecha que vamos a ver más adelante, versículo 2, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo, y sabemos que en ese momento Nehemías pide el apoyo del rey, que él regrese y construya la ciudad. Es importante también el motivo del regreso de Nehemías. En versículo 8, y por favor ordena que su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Ok, ya vamos a empezar con el texto. Si quieren buscar en sus Biblias Daniel 9, versículo 20. Es importante este contexto porque nos va a ayudar a entender la profecía, como vamos viendo la profecía y su cumplimiento más adelante en este texto. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme, y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración,
He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta, pues, atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén, con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Bueno, vemos en versículo 20 que Daniel sigue orando, suplicando a su Dios, y Dios manda el ángel Gabriel. Y en versículo 22 dice, Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Dios contestó tu oración en versículo 23. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. En versículo 24, 70 semanas han sido decretadas. La palabra semana realmente quiere decir 7. Entonces dice Gabriel que 77 han sido decretadas. El pueblo de Israel pensaba así, tenían 6 días de trabajo y luego el séptimo día, el sábado. Tenían cada séptimo año era un año sabático. Después de 49 años, tenían su año de jubileo. Entonces estaban acostumbrados en cierta forma de pues, pensar y hablar con 7. Y dice, para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellan la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entonces tenemos varios propósitos ahí que Gabriel le dice a Daniel. Entonces vamos a seguir. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de esto habrá 62 semanas más. Entonces aquí vemos 7 semanas. Y si estamos hablando de 7 semanas de años, estamos hablando de 49 años. Y luego 62 semanas más. Entonces, si sumamos 7 y 62, tenemos 69 semanas. ¿Falta cuántas? Falta una semana, ¿verdad? Ok, tenemos una profecía aquí, un poco compleja, pero vamos a tratar de entender algunos puntos. Uno, si está hablando de 770, estamos hablando de un total de 490 años. Entonces vamos a trabajar en el principio. ¿Cuándo empieza? ¿En cuál año empiezan estos 490 años? Entonces dice en versículos 25 y 26, habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y moradas. Y versículo 26, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Entonces, cuando empieza esta profecía, tenemos que tener Jerusalén reconstruida con sus calles y murallas.
Ahora, si vemos la historia de los regresos de los israelitas, Zorobabel regresó bajo el edicto de Ciro en el año 538. Esdras regresó en el año 458. Tanto Zorobabel como Esdras regresaban principalmente con su enfoque al templo y establecer ya otra vez adoración a Dios en Jerusalén. Nehemías regresó en el año 445 antes de Cristo, y su propósito fue la construcción de la ciudad, las murallas y las calles. O sea, el regreso de Nehemías realmente es el regreso que indica esta profecía, donde vemos la reconstrucción más completa de la ciudad y sus muros. Entonces, si Nehemías regresó con algunas personas en el año 445, eso podría ser el inicio de esta profecía. Ok, entonces realmente vemos que el único regreso de los 3 regresos que vemos en la Biblia que cumple, o sea, que es el inicio de esta profecía, es el regreso de Nehemías en el año 445 a.C. Entonces vemos que él regresó no solamente para construir el templo, sino para construir las calles y las murallas de la ciudad. En versículo 24 habla de esos 70 semanas y dice que tu pueblo y santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, o poner fin al pecado. También habla de que pidan perdón por su maldad, o algunas traducciones dicen expiar la iniquidad. Pues ¿dónde vemos eso? ¿Quién puso fin a nuestros pecados? ¿Quién expió nuestros pecados, nuestra iniquidad? Y pues yo creo que estamos muy de acuerdo que eso solamente pasa en la cruz de Cristo. También sigue hablando de establecer para siempre la justicia, sea en la visión y la profecía, y consagran el lugar santísimo. Tal vez su versión dice ungir al santo de los santos. Pues ¿con quién o dónde vemos el cambio radical de un nuevo reino? ¿Dónde vemos la unción del santo de los santos? Pues estamos viendo la cruz de Cristo. Ok, entonces tenemos en esta profecía 7 años, 7 por 7, 49 años. Sabemos que en ese tiempo sí se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, no a su gloria anterior, pero se terminó bastante. De hecho, Nehemías 6:15 dice que ellos terminaban de construir las murallas, por lo menos que no había espacios en ellos, en 52 días. También Nehemías 2:1 nos dice exactamente cuando la fecha exacta del edicto del rey. Dice un día en el mes de Nisan, en el año 20 del reinado de Artaxerxes. Entonces eso es, sabemos por la historia, que fue el año 445. Algunos estudiados usan el año 444 porque en algunos casos no se contaba el primer año de un rey. Pero bueno, y después tenemos 62 años más. Ahora, si sumamos 7 y 62, tenemos 69 7. Yo sé que son muchos números aquí, pero es un total de 483 años antes de Cristo. Ahora, dice que después de estos años, lo que vimos en versículo 24, la expiación del pecado, que
que el pecado será removido, será quitado, la prevaricación. Entonces vemos una profecía realmente increíble, que desde ese decreto que recibe Nehemías hasta que el príncipe está cortado. Ahora, ese dato vemos en el versículo 25, que habla del príncipe. Pues, ¿quién es el príncipe? Pues el príncipe es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces vemos una profecía que se extiende de 483 años. Los que han estudiado exactamente, y no vamos a meternos en tanto detalle de los días y los años, pero los que han estudiado esta profecía con mucho detalle, dicen que terminan los 483 años cuando Jesucristo monte un asno y entra en Jerusalén en el domingo de Ramos. O sea, cuando Jesús se presenta como príncipe, como rey, eso es cuando terminan los 480 años de esta profecía. Bueno, en el versículo 26 leemos: después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. ¿Quién es ese príncipe elegido? Pues el Mesías, Jesucristo. Entonces vamos a ver un gráfico que espero que nos ayude a entender por lo menos la primera parte de esta profecía. Y pues aquí en este gráfico podemos ver que desde el decreto que vemos en Nehemías 2:1 hasta el año 32 después de Cristo, cuando él entró así en Domingo de Ramos, vemos precisamente esa profecía que se cumple. Bueno, Daniel estaba meditando cerca de 70 años la profecía de Jeremías, pero recibió una profecía mucho más profunda que realmente una profecía hasta el Mesías y más allá. En 26, en la versión Biblia de las Américas, dice: después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Ya vimos eso. Y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Efectivamente, unos 40 años después de la muerte de Cristo, en el año 70, Roma llegó a Jerusalén bajo el general Tito y totalmente destruyó la ciudad, el templo y todo. Ese príncipe es un príncipe de la manifestación final, digamos, de ese imperio de Roma, y es un príncipe maligno. 27. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Aquí viene la semana que nos hacía falta, ¿verdad? Teníamos 69 y ahora la última semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Es una frase que hemos visto antes, ¿verdad? Si recuerdan, en el capítulo 8, bajo el reino de Antíoco Epífanes, también vimos un griego que pues sacrificó cerdos, hizo que los sacerdotes comieran puerco. Pues en los tiempos del final, en medio de esta semana, el anticristo, ese príncipe, se pondrá a él mismo en el templo de Dios y va a declararse Dios, y eso es la abominación desoladora. Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador. Entonces, Daniel en esta última semana habla de una semana donde ese príncipe, el anticristo, va a estar gobernando. También habla de que en medio de la semana
Él va a entrar en el santuario de Dios y eso es el principio de unos juicios tremendos de Dios que vemos en Apocalipsis. Ok, y otra vez en resumen, perdón que regresamos luego a esto, pero es importante recordar. Entonces tenemos 70 semanas. Las primeras 7 semanas, 49 años, profetizan la construcción, la terminación de la ciudad de Jerusalén empezó con Nehemías, donde él empieza a construir las murallas, las casas, la ciudad en sí. Después tenemos un bloque de 62 semanas, es igual a 434 años entre la terminación de la ciudad y llega precisamente el fin de este tiempo, llega cuando Cristo se presenta ante la ciudad de Jerusalén como príncipe, como rey, cuando Él entra y hay mucha gente que dice Hosana, Hosana, ¿verdad? En el Domingo de Ramos. ¿Cómo es Dios que revela con tanto detalle estos eventos cientos, casi 500 años antes de, de la fecha? Y eso se suma a 69, también todavía tenemos una semana bailando, y esa semana es la última semana de 7 años, una semana son 7 años, y vemos vez tras vez en Apocalipsis especialmente que la Biblia habla de ese tiempo de 60 años, de 7 años, y también un tiempo que se divide en 3 años y medio. Ahora, la Biblia en Apocalipsis habla de 1260 días y 1260 días. Recordamos que el calendario de los judíos son 30 días en cada mes. Entonces eso es exactamente 3 años y medio. Cuando pensamos en ese tiempo de la última semana, ya mencioné que los judíos, su mes, cada mes era 30 días. Entonces, si hacemos la multiplicación, 30 por 42 es igual a 3 años y medio. O si tomamos en días, 1260 días dividido por 30 es igual a 42 meses, que es 3 años y medio. Vemos ese número repetido en Apocalipsis, tanto la cantidad de meses como la cantidad de días. También Apocalipsis habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, tiempo 1, tiempos 2 y medio tiempo 3. Entonces son números y son pues lapsos de tiempo que vemos en Apocalipsis también seguido. Jesucristo mismo en Mateo 24 citaba la profecía de Daniel. Es interesante que Jesús también estaba muy consciente de la profecía. De hecho, es muy posible que él mismo, conociendo la profecía de Daniel, pues pidió ese asno y quiso entrar en la ciudad de Jerusalén para cumplir esa profecía. Pero en Mateo 24, 15 nos da un aviso y habla de la desolación, ¿verdad? La abominación desoladora, dependiendo de su versión, de que hablaba el profeta Daniel. Entonces, ¿qué debe de ser nuestra respuesta cuando vemos profecías que se cumplen con lujo de detalle, profecías que en su mayoría ya se han cumplido? Pero sabemos que todavía hay una semana, 7 años que todavía viene.
pues obviamente si ya se cumplió tanto en el pasado, tenemos la plena confianza de creer también que lo demás se va a cumplir. Pues el día de hoy hemos visto un texto, tal vez uno de los textos más impresionantes, las profecías más poderosas en toda la Biblia. ¿Y cómo debemos de responder? Este libro de Daniel ha sido pues lleno de maravillas, lleno de profecías que nos dejan con la boca abierta. ¿Cómo debemos de responder entonces? Pues primeramente es algo que hemos mencionado antes, pero puedo estar totalmente convencido que la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad y poder. A través de el cumplimiento tan detallado, tan específico de estas profecías, podemos estar convencidos que la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Pues también podemos reconocer que Dios tiene un plan. La primera vez que vino Jesús, vino como siervo, vino para ofrecer su vida en expiación, para cargar nuestros pecados, para darnos salvación y redención. Daniel habla de eso, habla de esa expiación y ese perdón de pecados, pero también avisa que la segunda vez que Jesús viene, no viene como siervo, sino viene como Dios poderoso y viene para castigar y para juzgar a las naciones y los que no obedecen a su voz. Segundo de Tesalonicenses nos recuerda de eso. Dice, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios. Entonces nuestra obligación, nuestra misión, nuestro ministerio es el ministerio de reconciliación para compartir el mensaje de salvación con los que nos rodean mientras que pueden creer. Y por fin, 1 de Juan 3, 2 y 3 dice, queridos hermanos, ahora que somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Uno de las aplicaciones consistentes cuando hablamos de la profecía, cuando hablamos de los eventos del porvenir, es eso, que reconociendo que Jesús viene pronto, que debemos de pues examinarnos y debemos de purificarnos como Él es puro. Espero que esto haya sido una bendición en su vida, hermanos, como ha sido en la mía. Vamos a terminar con una oración. Padre Jesús, gracias tanto porque sabemos a través de estos textos que verdaderamente tienes el control de todo. Nadie te sorprende. Tienes un plan y ese plan se va a cumplir. Gracias por la fidelidad de Daniel y gracias por estas gran profecías. Ayúdanos a estar atentos, velando y listos para tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén.